Amigas, amigos, tengan todos muy buenas noches, sean bienvenidos a otra conversación amena a través de Global TV, Canal 5. Es un placer saludarles de nuevo. Saludo que llega, por supuesto, en nombre de todo el equipo técnico de Global TV, Cruz Montserrat, Juan Juárez, Gesmi Lucena y de quien les habla, Franklin Mendoza, dispuestos a compartir con ustedes una hora de una buena conversación, que en este caso para hoy tenemos una conversación política. Ya vamos a presentar a nuestro gran invitado de hoy. Antes les recordamos que esta es una producción del grupo Global Media y que esta entrevista podrán volver a disfrutarla a través de nuestra página web www.grupoglobalmedia.club. Allí, dentro de apenas unos minutos, luego de terminar la entrevista, van a tener a su disposición de nuevo, la van a tener allí para disfrutarla y para cualquier tipo de consulta. Bueno, nuestro invitado de hoy viene de Caracas, es un diputado de la Asamblea Nacional, es el secretario general nacional de COPEI y hay mucho que hablar con él en materia política, en materia social sobre todo y de derechos humanos, porque en ese momento precisamente él viene trabajando con ello. Yo voy a hacer lectura antes de presentarlo y antes de darle la palabra de su currículum. Juan Carlos Alvarado, licenciado en Administración, inició su carrera política en el populoso sector de Caracas, Los Magallanes de Catia. Como dirigente estudiantil fue uno de los fundadores de la Plataforma de Lucha Universitaria y Social, secretario general de la Juventud Revolucionaria Copeyana en Caracas, secretario juvenil nacional de COPEI, también coordinador de activismo de la Gran Caracas por la Coordinadora Democrática, secretario general de organización de COPEI, también diputado al Parlatino, diputado a la Asamblea Nacional por el Estado Miranda, miembro de la Comisión Especial para el Diálogo, la Paz y la Reconciliación Nacional, también miembro de la Comisión Permanente de Política Interior y presidente de la Subcomisión de Derechos Humanos, Garantías Constitucionales, Seguridad Ciudadana y Régimen Penitenciario, miembro de la Subcomisión de Universidades Públicas y Privadas y, como dije antes, también, por supuesto, secretario general nacional de COPEI. Bienvenido, Juan Carlos Alvarado, a Conversación Amena. Bienvenido también a la ciudad madre del Tocuyo y al estado Lara en general. Buenas noches, Franklin. Muchas gracias de verdad por la oportunidad y por además la invitación a esta conversación amena. Agradecido y complacido. Bueno, Juan Carlos, sabemos que tienes o has tenido una agenda bastante ocupada, apenas unas horas has estado aquí en el estado Lara, pero por supuesto muy requerido, porque en materia política hay, digamos, tres palabras que se han mencionado mucho en las últimas semanas. Ya vamos para varios meses escuchando las palabras unión, alianza, candidato único y elecciones preliminares o digamos primarias dentro de lo que es la oposición. Pero el pueblo venezolano, pues en materia política, pues ha sido muy golpeado, digámoslo así. Encuestas dicen que el 30 o el 25% de un grupo de 1.000 personas, según la agencia Delfos, están con el chavismo. Más de 35% de esas 1.200 personas a las cuales se le hizo una encuesta están con la oposición. El 37% no tiene una preferencia política, más sin embargo más del 70% sí quiere un cambio político que pase por elecciones primarias y por supuesto por elecciones presidenciales que ya serán en el 2024. ¿Cómo se encuentra hoy en día la oposición? ¿Qué está haciendo? En este caso tú perteneces a COPEI. COPEI también sufrió una división, al igual que Acción Democrática, pero hemos visto que en COPEI no han sido, digamos, las posiciones tan duras, tan tajantes como en Acción Democrática. ¿Cómo se encuentra hoy en día el Partido Social Cristiano COPEI de cara a estas posibles primarias? Bueno, efectivamente, la situación política actual del país ha llevado a que de alguna manera, como tú das lectura y mencionas en relación a esos estudios, Delfos es uno de los tantos estudios que se han podido percibir donde por lo menos puedes observar que cerca del 70% de los venezolanos pues no sienten ningún tipo de afinidad con organización política alguna, tanto de gobierno como de oposición. Eso de alguna manera llama poderosamente la atención y en nosotros, en este caso como organización política o partidista, enciende las alarmas de alguna manera, porque nosotros hemos querido durante 76 años permitir que las organizaciones políticas formen parte de ese vehículo que permitan que los ciudadanos
vean que se puede avanzar para buscar solución a sus problemas. Hoy en día nuestra Venezuela políticamente está bastante convulsionada, y convulsionada porque se han dado situaciones muy particulares. Encuentra las divisiones en las organizaciones políticas, pero también encuentra las divisiones en los sectores que adversamos al partido de gobierno. El pasado domingo 21 de noviembre es una foto de ello, los resultados que se pudieron conseguir, pues puedes observar cómo militantes de un sector de la oposición obtienen un porcentaje, militantes de otro sector de la oposición de otra manera que no milita ni en la plataforma unitaria o el G4, ni milita en la Alianza Democrática, sino son factores independientes que han venido pues desarrollando algún tipo de trabajo social y comunitario que no se sentía identificado con uno de los factores, pero además a eso le agregan los estudios de opinión y los estudios estadísticos que te dicen claramente que nadie se siente realmente identificado con los sectores. Ese cerca del 80% de los venezolanos que realmente quieren un cambio el sistema económico y el sistema político, no necesariamente milita en algún sector de la oposición particularmente. ¿Qué busca la gente entonces al ver este tipo de estudios? Efectivamente nos corresponde a las organizaciones políticas hacer un ejercicio de poder evaluar tanto la foto del domingo 21 de noviembre y sus resultados, como este tipo de estudios que se han venido levantando en toda Venezuela, y decir claramente que hoy la gente no está pendiente de una candidata o de un candidato. Hoy la gente primeramente está pendiente es de un proyecto de país o un proyecto de políticas públicas que permita solucionar los problemas de cada uno de ellos. ¿Qué ha venido haciendo COPEI en realidad para poder lograr expresar lo que dicen los ciudadanos? Bueno, nosotros a partir del mes de diciembre pasado iniciamos un llamado en todos los sectores que hacemos vía dentro de la Alianza Democrática a la necesaria evaluación de un punto final de esta alianza. ¿En qué sentido? En el sentido de poder ampliar el espectro y poder ser incorporado todos los factores que se pueden estar integrando en esta plataforma. A esto hay que agregarle además la necesaria pues revisión, reorganización y relanzamiento de las estructuras partidistas, que realmente al final no solo aparezcan cuando vienen elecciones. Una de las cosas por la cual considero o consideramos en nuestra organización política es que se perdió conexión con la gente. Y se perdió conexión con la gente porque a la gente la iban a visitar o a tocarle las puertas 3 meses o 6 meses antes de una elección particular. Y se perdió la acción social, para lo que realmente debe estar un dirigente político, y es estar escuchando a la gente. Si no tienes la posibilidad de resolver su problema en ese instante, tienes la posibilidad del acompañamiento, pero además de eso, de elevar la voz para denunciar. Nosotros hemos venido realizando además un trabajo de lo que debe ser esa revisión, esa reorganización y ese relanzamiento. En Lara particularmente, el pasado domingo 15 de mayo en toda nuestra Venezuela pudimos escoger nuestras autoridades municipales, coordinadores de centros de votación. Aquí en Morán particularmente pues se dio ese evento, pero el pasado domingo 26 de junio también elegimos nuestras autoridades estadales, los responsables a nivel de todo el estado Lara, en este caso encabezados como el presidente del partido en el estado Lara, el compañero Constantino Montesino. Pero además de eso pues viene una convención nacional de nuestro partido, una convención nacional que va a permitir que nosotros podamos desarrollar la renovación de los liderazgos también nacionales. Hay que destacar una cosa: las renovaciones de las autoridades municipales, que son los que hacen vida de manera diaria con los que están padeciendo cada una de las penurias en cada una de las comunidades, no se hacía en nuestro partido durante 76 años de historia. Nunca se había realizado, es la primera vez. Y a nivel estatal eran más de 20 años que no se hacía este proceso. Y ahora viene una convención nacional que no se realiza desde hace 25 años. Esta dirección nacional, donde además tienes un promedio de edad cerca de los 45 años, pues hemos tomado la iniciativa de recuperar nuevamente la renovación de los cuadros, independientemente que esto no tiene nada que ver con algo cronológico. Cabe destacar todo lo contrario: las personas de mucha experiencia que han estado trabajando, participando en nuestro partido, nos ha llevado a nosotros entonces a construir de la mano de los que tienen la experiencia con los que estamos realmente sumando la actividad notoria de nuestra organización. Es un punto importante ese que mencionas acerca del promedio de edad de muchos de los dirigentes que hoy se encuentran haciendo vida, no solamente dentro de COPEI, sino de todo el movimiento político nacional, porque indudablemente, y eso lo hemos visto aquí, conocemos por supuesto los dirigentes políticos de diferentes toldas políticas, de diferentes partidos, y vemos una actitud muy diferente a la vieja política, el viejo COPEI o el viejo Acción Democrática, el viejo movimiento al socialismo, donde había que seguir lineamientos, y eso era un punto estricto, digamos. Los dirigentes políticos en las regiones tenían que esperar lineamientos del poder central, digamos, del partido
partido desde Caracas. Hoy en día vemos un acto casi que de rebeldía de muchos dirigentes políticos, y eso ha llevado precisamente a que muchos se separen de sus partidos, formen o quieran formar otros partidos políticos, precisamente por ya manejar, digamos, o querer manejar la política de manera diferente. Yo soy el que conozco mi terreno, yo soy el que vivo en el Tocuyo en este caso. ¿Por qué tengo que esperar lineamientos de Caracas? ¿Qué opinas de eso en 2 minutos que nos quedan de este segmento, Juan Carlos? Sí, mira, una de las cosas importantes, nuestra normativa estatutaria nos lleva a que se empodere la dirigencia en cada uno de los municipios, las bases. Las direcciones nacionales de los partidos políticos no tienen ningún tipo de sentido si no toman en cuenta en el trabajo y el liderazgo que hay en cada una de las comunidades, cada uno de los municipios de nuestra Venezuela. Nosotros hemos estado pegados a la defensa de la municipalización y la descentralización de la acción política, y es allí donde nosotros pues realmente nos arraigamos. Y yo creo que más allá de la vieja y de la nueva política hay que hablar de la buena y de la mala política, porque de la vieja política también hay cosas muy buenas que nosotros tenemos que tratar de igualarla o por lo menos de mejorarla. Hoy en día puedes observar en toda nuestra Venezuela un sistema de energía eléctrica y igual de agua potable que fueron construidos en lo que llaman algunos en la Cuarta República, pero es lo que actualmente existe, y estos en cerca de un poco más de 20 años pues no ha existido la posibilidad de un mantenimiento por lo menos para que el servicio siga funcionando de igual manera. Por eso estamos realmente apegados al principio de la defensa de la municipalización de los liderazgos en cada una de las comunidades. Bueno, nosotros tenemos que irnos al primer corte, vamos arriba y venimos con más de esta conversación amena con el diputado Juan Carlos Alvarado. Ya venimos. Estamos de vuelta en esta conversación amena a través de Global TV, Canal 5, conversando con el diputado Juan Carlos Alvarado, además secretario nacional general de COPEI. Juan Carlos, hablando de esa encuesta que mencionamos al principio y a propósito de esas posibles elecciones primarias que se lleven a cabo, es importante un dato, y es que de ese 51% aproximadamente de 1.200 personas estuvieron de acuerdo en votar, digamos, en unas primarias, pero ese porcentaje baja a el 40% si el CNE interviene. ¿Por qué crees tú y cómo piensas que se puede recuperar, digamos, la confianza del ciudadano en el organismo, en el CNE? Porque se ha generado, por supuesto, a través de los malos manejos, también del el nombramiento de su directiva, de sus integrantes. Incluso hoy con esa nueva directiva hay gente que tiene muchas dudas. ¿Cómo piensas tú que se puede recuperar la confianza y por qué la gente no votaría si participa el CNE? De hecho, muchos dirigentes políticos han dicho que no debería participar. ¿Qué piensa COPEI en este caso? Sí, bueno, desde COPEI hemos venido promoviendo la necesaria articulación, primeramente, de lograr unificar el mayor de los consensos en materia de lo que debe ser la metodología de la escogencia de esta persona que lleve las banderas y los símbolos de la oposición venezolana. Si llegara a ser el mecanismo a discutirse y aprobarse, como es el caso de las primarias, la cual COPEI respalda, pues en que exista una posibilidad de esta realización de este evento, pues nosotros hemos planteado también que sea con el Consejo Nacional Electoral. Y le voy a más o menos a desarrollar por qué. Porque la gente de alguna manera, si ves en ese estudio, baja el porcentaje de credibilidad hacia el ente del poder electoral. Porque también tiene mucha responsabilidad. Yo creo que más allá de las designaciones de los que actualmente lo conforman o lo han conformado en otras oportunidades, también tiene mucho que ver el liderazgo político, porque ha existido mucho liderazgo político que ha querido sembrar o crear algún tipo de duda o algún tipo de desconfianza hacia el poder electoral. Y resulta que hay eventos electorales que cuando van a realizarse y entonces a ellos son los que benefician porque quieren ser candidatos o candidatas, de alguna manera entonces empiezas a promover que el poder electoral ahora sí debe ser bueno. Ahora bien, las primarias, ¿por qué debe realizarse? Consideramos desde COPEI con el Consejo Nacional Electoral. Consideramos por muchas razones. La primera, lo que significaría pues un bajo costo en materia de lo que significa la parte logística. Estamos hablando de la distribución de máquinas, además estamos hablando de la participación del Consejo Nacional Electoral de una manera técnica, que no tiene nada que ver con la toma de decisiones políticas, con el manejo de los resultados, no tiene nada que ver. Simplemente el CNE coloca las máquinas que de alguna manera son las mismas máquinas que van a utilizar en el 2024 para escoger al presidente de la República, las mismas máquinas que estuvieron el pasado domingo 21 de noviembre para elegir alcaldes y gobernadores,
de muchos de los que militan en un sector de la oposición que hoy no quieren participar en esas primarias con máquinas. Pero además de eso, hay otros que plantean inclusive la posibilidad de una doble vuelta, del balotaje. Nuestra Constitución en ningún lado refleja la doble vuelta ni el balotaje. Pero además de eso hay que agregarle otra cosa. Esto no es un tema de una callapa de todos contra el que gane, porque eso va a terminar sucediendo si eso llegara a aprobarse. Porque es un tema simplemente de la construcción de un liderazgo. Es necesario que podamos motivar de manera conjunta lo que debe ser el accionar de todos los que realmente nos oponemos al partido de gobierno. ¿Qué hemos hablado nosotros? De una sola vuelta o de un solo conteo, que es lo que realmente contempla la Constitución, y que además de eso, pues exista la posibilidad de que se integren los resultados. Una vez que tú tengas los resultados de este proceso electoral, pues bueno, tú no sabes si allí van a participar personas que tienen algún tipo de investigación abierta, que tienen algún tipo de deuda pendiente con la justicia, etcétera, por así manejarlo. Sabemos que tenemos un partido de gobierno que una de las cosas que más va a tratar de impulsar es el tema de la división. Entonces tienes que amalgamar de manera conjunta. Hemos hablado además de ese acompañamiento netamente técnico, es porque el CNE es el único que maneja las máquinas que actualmente se utilizan en el poder electoral desde hace más de 20 años, que ha sido el sistema automatizado, pero sí hay que agregarle que tienen además la posibilidad de que alguien cuide las máquinas. Si nosotros lo hacemos manual, no existe mucha confianza realmente. Por ejemplo, nosotros no tenemos ningún tipo de confianza si este proceso se realiza en el Consejo Nacional Electoral, pero además te va a ayudar a recuperar esa confianza, en cual los estudios de opinión te dice que debe ser en el Consejo Nacional Electoral. Nosotros como voceros y líderes políticos debemos de promover esa gran confianza, pero además motivar la participación. Se han podido evidenciar cerca de 2 procesos electorales, en los últimos donde menos del 50% ha sido la participación de estos eventos electorales. ¿Cómo recuperamos realmente la confianza nuevamente en el venezolano? ¿Cómo hacemos de que la mayoría realmente salga a elegir y que no sean unos pocos que terminen eligiendo un mal gobierno o un mal proyecto de país? Hoy el país que tenemos, hoy la Asamblea Nacional, por ponerte un ejemplo, el Poder Legislativo Nacional, el 93% de los curules está representado por el partido de gobierno. Quienes todos los estudios de opinión manifiesten que cerca del 80% de los venezolanos quieren un cambio económico, un cambio de sistema económico y político. Es algo contradictorio, ¿no? Ahora, ¿sabe por qué sucedió eso? Por la abstención. Por líderes que importantes que de alguna manera promovieron esta salida, creyendo que de verdad iba a causar algún tipo de efecto de cambio, que ya habíamos vivido esta experiencia en el año 2005 y no generó ningún tipo de resultado para nuestra Venezuela. Todo lo contrario, en el 2005 el 100% de los curules lo ganó el partido de gobierno. ¿Sabes qué sucedió, Frank? Terminaron fastidiándose entre ellos y se creó una fracción de disidencia de parte de los diputados del chavismo. Ahí nació la disidencia cuando estaba Ismael García, Rafael Simón Jiménez, etcétera. Ahí es donde puedes observar que eso ya no puede seguir tropezándote tantas veces con la misma piedra. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Pues buscar simplemente renovar. Ojo, nosotros hemos hablado que la participación política y electoral es necesaria. Apegados a la Constitución, hemos dicho en COPEI. En los últimos 6 procesos electorales hemos participado de manera activa, de manera siempre permanente. Eso no quiere decir que nosotros que teníamos la razón al momento que participábamos y le decíamos a la gente que había que votar, no quiere decir que voy a cerrar la puerta al sector que llamó la atención, todo lo contrario. Claro. Yo guardo el facturero, yo quito el retrovisor, lo coloco en la parte de atrás del carro y estoy dispuesto a sentarme a dialogar entre los que nos oponemos al partido de gobierno para que de manera conjunta podamos construir ese escenario y esa ruta que esperan los venezolanos, que es trabajar en función de solucionar sus problemas. Porque hoy los venezolanos, aquí en el Tocuyo o en cualquier municipio del estado Lara, no está pendiente de las diferencias que tienen los partidos políticos a lo interno, ni mucho menos lo que tienen en la oposición. Hoy la gente está buscando y apuntando realmente cuál es el proyecto de país, qué es lo que realmente están trabajando en función de solucionar sus problemas. Hoy COPEI trabaja en el Plan 335, que es la construcción de la agenda de la Venezuela Cambia. Es lo que nosotros andamos construyendo y redirigiendo, además hacia las comunidades. Un proyecto netamente social. Hemos ido ya a 10 estados, hemos estado ya en contacto con 89 municipios, donde hemos podido conocer la realidad que vive en cada una de las comunidades. Y ojo, 89 municipios desde el 1 de junio de este año, donde además no hemos agregado lo que hemos realizado en los últimos 30 meses. Hemos recorrido 322 municipios de nuestra Venezuela. Todos los estados del país lo hemos podido recorrer en 5 vueltas que le hemos dado a este país, buscando que cada una de las problemáticas. Por ejemplo, no es posible que el municipio de Morán, contando con una represa, no tenga un sistema de distribución de agua que realmente deba permitir que en todos los hogares lo podamos tener. Pero además venimos del estado Bolívar, donde tienes además la mejor afluencia a nivel de lo que tiene que ser la planta de represa de generación de energía eléctrica como el Guri. Y resulta que el sistema de distribución eléctrica es la misma que existe desde hace 40 y 50 años, donde no llegan a cada uno de los municipios simplemente porque el mantenimiento lo dejaron de un lado. ¿Eso qué significa?
que nosotros debemos de trabajar en función de lo que debe ser la solución. La solución no puede ser pañitos de agua tibia. La construcción de agua, de pozos de agua profunda, es un agua tibia, sí, pero no son pañitos de agua tibia. Ahora, ¿qué buscamos nosotros? Políticas públicas serias, que se puedan materializar. Por eso te hablaba hace un rato de la buena y de la mala política. Yo no hablo de la vieja y de la buena, porque allí nosotros podemos realmente tomar de lo viejo lo bueno y desde allí implementarlo. Es necesario que en Morán, en los 9 municipios del estado Lara, en toda nuestra Venezuela, existan políticas públicas para solucionar los problemas y basta de las diferencias y las diatribas políticos y partidistas. Bueno, quiero cerrar este segundo segmento, todavía quedan por allí unos 3 minutos y algo más. De este tema de las primarias, ¿estaría COPEI dispuesto a promover o digamos apoyar de algún modo la participación en estas primarias de algunos personajes políticos que están inhabilitados, digamos, por el CNE? ¿Estaría dispuesto COPEI a apoyar esa participación de ellos o que se puedan incluir en esas posibles primarias? Mira, en nuestro plan 335, más allá de la búsqueda de un candidato o una candidata, nosotros estamos construyendo un proyecto de país. Andamos recogiendo cada una de las denuncias sociales que podemos encontrar en cada una de las comunidades, por lo que te decía hace un rato. Hoy cuando observas los estudios de opinión y ves además las redes sociales, encuentras que hay más de una treintena de candidatos y de candidatas, y pues hoy en día nuestro país, más allá de ver quién puede ser la persona, las venezolanas y los venezolanos están a la espera de realmente cuál es el proyecto con el cual se pueden ellos identificar y se pueden sentir representados. Hoy al venezolano no le importa si el candidato a la presidencia es Franklin o es Juan Carlos. Hoy a los venezolanos les interesa realmente qué es lo que le ofrece Franklin y Juan Carlos de manera conjunta para solucionar cada uno de sus problemas. Ahí hacia allá apunta COPEI. Nosotros vamos a respaldar candidaturas que vengan acompañadas primeramente de la decisión de parte de nuestra estructura político-partidista. Tenemos una instancia como es la Convención Nacional de nuestro partido, que esperemos que se esté realizando en las próximas semanas o meses, cuando la Comisión Electoral Nacional de nuestro partido así lo determine y la convoque, para que podamos entonces de manera conjunta saber con exactitud si acompañamos una candidatura, si preparamos simplemente nuestra propuesta en un plan de gobierno, si tenemos una precandidatura que permita motivar las estructuras de nuestro partido. Lo que sí bien es cierto es que nosotros, en el caso particular que tocara respaldar algún tipo de candidatura que estén dentro de lo que ha sido el esquema de los inhabilitados, pues nosotros primero diríamos que dentro del reglamento de construcción para participar en esta primaria, que es lo que hemos dicho, participaríamos en unas primarias con 2 condiciones. La primera, que estén absolutamente todos los factores que nos oponemos al partido de gobierno incluidos, pero la segunda, que podamos todos participar en la construcción de ese reglamento, de esa normativa que va a regir este proceso. Y ante el marco de la construcción de lo que debe ser este reglamento, nosotros propondríamos que los que están inhabilitados no fueran candidatos. ¿Y por qué no fueran candidatos? Porque son generar falsas expectativas en el electorado, y es lo que hay que evitar, promover en la gente, seguir causando desesperanza, de engañar a las personas. No, estas personas que están inhabilitadas deberían hacer un ejercicio de voluntad política, de sumarse a trabajar por ese proyecto que nosotros hemos venido presentando, que es la Agenda Venezuela Cambia. Esa Agenda Venezuela Cambia que estará a la orden de todos los venezolanos y inclusive de ese sector que permita aglutinar a la mayor cantidad de organizaciones políticas para que pueda estar entonces al servicio de lo que debe ser un plan de políticas públicas en Venezuela. Bueno, nosotros en el próximo segmento, Juan Carlos, vamos a tocar los temas sociales, porque indudablemente hay mucho que hablar en materia de servicios públicos. Hay gran cantidad de problemas en este momento en lo que refiere al agua, sobre todo aquí en la zona de Lara y aquí concretamente en el Tocuyo. La gente se queja de tener una represa y que el servicio de agua sea tan deficiente, no solamente aquí en el Tocuyo, sino a todo el estado Lara, pero el problema es a nivel nacional. El problema del agua, como lo acabas de mencionar por allí con lo del Guri, pues es un problema que viene sobre todo por la falta de inversión en este sector, pero también pasa lo mismo con la energía eléctrica, pasa lo mismo con otros servicios. Así que al regreso vamos a estar hablando de este y otros temas de interés con el diputado Juan Carlos Alvarado. Ya venimos con más de esta conversación amena. Estamos de vuelta en esta conversación amena a través de Global TV, Canal 5, conversando con el diputado Juan Carlos Alvarado, que además es secretario general nacional de COPEI, pero también tiene mucho que ver
precisamente en la Asamblea Nacional con el tema de los derechos humanos, Juan Carlos. Hoy en día, bueno, los derechos humanos van mucho más allá de lo que la gente piensa, porque involucra todo. Desde el hecho de que a usted no le llegue agua por tubería a su casa hace mucho tiempo, de que le falle la luz todos los días, de que sea usted víctima de algún abuso en la calle por alguna autoridad, en fin. Hoy en día el tema de los derechos humanos en Venezuela, y desde hace mucho tiempo ya, es un tema delicado. De hecho, pues el gobierno nacional tiene una investigación abierta a nivel internacional por este tema. Hay presos políticos, no bajan de 200 desde hace mucho tiempo, y también el tema de eso, de los servicios públicos. Hoy en día hay un reclamo muy fuerte en la calle con respecto a los sueldos, a los salarios, los maestros reclamando su bono vacacional, que le fue prácticamente reducido, y además de eso fraccionado sin consultárselos. La gente de los hospitales reclamando mejores sueldos, reclamando la dotación de los hospitales, en fin, una serie de problemas que en este momento están coincidiendo y que han provocado la salida nuevamente de la gente a las calles a protestar. La ONAPRE es un tema de hoy día que sigue en la calle, porque todos los días prácticamente de la semana anterior hubo protestas. ¿Cuál es la posición de COPEI con respecto a este problema grave, que se presume más grave porque amenazan con un paro nacional, por lo menos los educadores, con este asunto de la ONAPRE? ¿Cuál es la posición de COPEI? Sí, mira, bueno, haciendo una introducción muy breve en materia de los derechos humanos, como tú lo decías, si bien es cierto, Franklin, lo es todo. Los derechos humanos, desde el momento que nacemos, inmediatamente, pues ahí empieza ya nuestra aplicación. Y a esto hay que agregarle muchísimas cosas. A veces han querido llevar que los venezolanos visualicen, cuando se habla de derechos humanos, a algo netamente político o partidista. Lo llevan hasta allí. Y creo que es parte del ejercicio que ha querido hacer el gobierno. Sin duda, el Estado se encuentra en deuda en materia de derechos humanos, por muchísimas razones. Vamos a empezar por lo más reciente. Lo más reciente, este tipo de protestas que se han venido dando en todo el territorio nacional, por parte del sector de los educadores, por parte del sector salud, donde realmente, pues como ya tú lo mencionabas, han sido fraccionados. Nosotros hemos dicho que le han dado un machetazo además al bono vacacional que le corresponde a los trabajadores y a las trabajadoras, donde realmente pues hay una violación flagrante de los derechos humanos en materia laboral. No puedes desmejorar a ningún tipo de trabajador, si quieres lo puedes mantener, pero nunca desmejorarlo. Pero además de eso, una de las cosas importantes es saber si realmente estás logrando que el salario sea mayor y mejor a lo que obtienen los venezolanos y las venezolanas hoy en día. Un aumento que se dio en el mes de marzo de aproximadamente $30 para el momento. Hoy ya es menos de $25 de acuerdo a las cifras propias y oficiales del Banco Central de Venezuela. ¿Qué espera el Ejecutivo? Si aquí no hubo algún tipo de evaluación previa al aumento para tomar en consideración lo que es los beneficios que corresponde por ley a los trabajadores, eso no es culpa de los venezolanos y mucho menos de las trabajadoras y los trabajadores. Eso no es culpa de ese sector que hace grandes esfuerzos y sacrificios hoy en día en cada una de las escuelas para que esas maestras y maestros puedan llegar a darle clase a nuestras niñas y niños. Parte de la deserción escolar hoy en día también se vive es por esa falta de insumo dentro de las escuelas, pero también que las maestras y los maestros, pues para poder llegar a trasladarse, hace sumamente difícil lo que es la poca accesibilidad a nivel del transporte. O sea, una cosa la vas llevando a la otra y cuando te das cuenta hay completamente un círculo social de violación de derechos humanos, porque el derecho a la educación es un derecho humano. El derecho a tener el servicio de agua potable es un derecho humano, y más hoy en día en una pandemia, donde lo mínimo que puedes hacer es lavarte las manos. ¿Y cómo te las lavas si no tienes ni siquiera el agua que sale por los grifos para poder cumplir con ese mínimo protocolo de bioseguridad que tanto demanda nuestro país? Pero además de eso, agrégale el servicio de energía eléctrica, un servicio de energía eléctrica que hoy en día en muchos estados y municipios son más las horas que viven en oscuridad que lo que viven con luz. Pero además de eso, ¿cuántos además artefactos eléctricos se han reportado que se han dañado porque la luz regresa, porque la luz va, y donde la luz se ha ido normalizando, pues los voltajes no son controlados, una alta tensión que ha llevado a que los equipos se vayan dañando? A eso agrégale entonces los problemas hospitalarios. Con estos bajones de luz, bueno, puedes causar algún tipo de fallecimiento de una persona que se encuentra en materia de cuidados intensivos al momento de que deje
de enviar algún tipo de electricidad a cualquiera de los equipos en la cual se encuentre conectado, donde con suerte consigues equipo. Hay hospitales, hemos hecho un recorrido, por ejemplo, hace poco por la costa falconiana, y encontrábamos hospitales que fueron hechos en mandatos de personas que estaban militando en la democracia cristiana, caso de Rafael Caldera y Luis Herrera Camping. Hospitales que tú lo ves por fuera y dices, wow, qué hermoso está el hospital, qué lindo. Pero cuando entras al hospital está destruido, acabado, no hay ningún tipo de equipamiento, pero además personas que tienen que irse a San Felipe, al estado de Yaracuy, para lograr tener la atención. Personas que viven en la Sierra Falconiana y terminan aquí en el estado Lara, en Barquisimeto, para poder lograr hacer estudios, eco, radiografías, algún tipo de estudios que se han mandado. Este tipo de situaciones, pues a nivel social también llevan a tomarlo de la mano con la violación flagrante de los derechos humanos. Hemos dado instrucciones a todas nuestras estructuras partidistas a nivel nacional, en todos los estados y en todos los municipios, el acompañamiento a las protestas que se han venido dando en todo el territorio, eso sí, de manera cívica, pacífica, constitucional, donde realmente se pueda elevar la voz. Nosotros en la democracia cristiana, en nuestro partido COPEI, al final del túnel estamos viendo una luz, porque bueno, hay una sentencia, la 252 de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, que de alguna manera todavía permite dejar la puerta un poco allí entreabierta, para la posibilidad de una sentencia que esta sala pueda emitir en relación a poder abolir el instrumento de ONAPRE. Ese instrumento de ONAPRE que no puede estar por encima de la ley ni de la Constitución. Ese instrumento de ONAPRE, hay algunas organizaciones políticas que de hecho han pedido la renuncia del director de ONAPRE. Ahora les digo algo, el director no tiene la culpa de nada. El director cumple al final, son instrucciones. Y si hay una regulación que fue en ese momento promulgada para que se aplicara este instructivo, pues este funcionario está cumpliendo con las instrucciones que le emana el Poder Ejecutivo Nacional. Es correcto. Hay otro tema polémico, Juan Carlos, y tiene que ver con también los derechos humanos de los agricultores. A pesar de que en este gobierno se ha hecho hincapié desde hace ya muchos o algunos años de que el petróleo no es ya la fuente principal de ingresos del país, sino que tenemos que ir avanzando hacia otro tipo de economía, la agricultura sobre todo. El agricultor, sin embargo, pareciera que cada día le es más difícil hacer o trabajar en esta actividad. Las vías de comunicación entre los campos agrícolas y las ciudades son precarias, están en muy mal estado. La protección social, los beneficios sociales del agricultor prácticamente no existen. Igual cuando se enferman tienen que acudir a la ciudad más cercana, a un hospital, y sin embargo pueden que no encuentren los insumos necesarios a la hora de una emergencia. Y precisamente, a pesar de ser tan golpeado la parte agrícola, o estar tan golpeada en ese momento y tan necesitada, ahora, según se ha conocido a través de los medios de comunicación, el gobierno nacional ha dicho que va a entregar unas 1.000 hectáreas al gobierno de Irán para su cultivo, 1 millón de hectáreas, perdón, para su cultivo. Y eso, por supuesto, ha traído la protesta de muchos sectores económicos, y el agricultor pues se siente burlado en ese sentido. No me prestas apoyo a mí, pero entonces vas a regalar tanta cantidad de tierra a otro país para que la explote en nuestro propio territorio. ¿Qué opina Juan Carlos Alvarado como diputado y como miembro del partido COPEI? Sí, mira, efectivamente parte de lo que ha sido el desarrollo del Plan 335 nos ha ido permitiendo conocer cada una de las realidades que están atravesando en cada uno de los estados. La vialidad agrícola ha sido realmente un problema grave. Nosotros que estuvimos en las montañas de Mérida, en las montañas de Táchira, recorriendo la vialidad agrícola en el estado de Falcón, pues hemos podido evidenciar de primera mano de los pequeños y los medianos productores que hacen grandes esfuerzos para poder lograr tener esas cosechas. Una vez, mira, nos trasladaron en Mérida, estuvimos en el municipio de Rangel, y nos llevaron a donde tenían la cosecha. Y cuando vimos una cosecha, ahí se estaba perdiendo, pudriendo la cosecha. ¿Por qué? Porque no tenían la manera de poder, primero, tener acceso al combustible, a la distribución de diésel que permite que las maquinarias pues puedan desarrollar lo que es el traslado y lleguen entonces las cosechas a cada uno de los hogares del estado, o en este caso de nuestro país. Pero además de eso, tienes que agregarle que no solo es el tema del traslado por el combustible, es que no cuentan con la maquinaria. La inversión que hay en materia por parte del Estado, en materia prima, en esos pequeños y medianos agricultores, son muy pocas. Nosotros, por cierto, de la Comisión Especial para el Diálogo, la Paz y la Reconciliación Nacional, hemos venido desarrollando también reuniones con el sector agrícola, en este caso con Fedenaga particularmente. Recibíamos aportes donde se encuentran más de 5 millones de hectáreas que fueron expropiadas en su momento y hoy en día son tierras ociosas, que no tienen ningún tipo de producción, y que se ha venido haciendo un trabajo además de articulación del Poder Legislativo con el Poder Ejecutivo para poder lograr devolver algunas tierras
en relación a lo que han venido presentando, en este caso Fedenaga. Se ha realizado además ese tipo de devolución de algunas tierras. Cuando tú escuchas por parte del gobierno nacional que atribuye 1 millón de hectáreas, en este caso a Irán, bueno, yo te voy a ser muy sincero y muy honesto, yo no conozco todavía las características de cómo le otorgan este 1 millón de hectáreas, si eso va acompañado de mano de obra, va acompañado de materia prima, va acompañado de maquinaria, o si es simplemente ahí está 1 millón de hectáreas que no están nada productivas, que están ociosas, y bueno, ¿qué es lo que tienes que hacer tú, Irán? Bueno, trae la maquinaria, trae la materia prima, págale la mano de obra que tiene que ser venezolana, para que sea pagada y que la paguen igual como la pagan en Irán, que sea una mano de obra netamente calificada al pago internacional, que es prácticamente también lo que tiene mucho que ver con la aplicación de la ley de zonas económicas especiales, donde realmente pues la mano de obra sea tomada en consideración y paga como es realmente pagado más allá de nuestra frontera. Nosotros sin duda hemos sido bastante solidarios y hemos escuchado a los sectores de pequeños y medianos representantes a nivel de lo que es la producción agrícola. Hemos hecho además la canalización de proyectos que se puedan trabajar de manera conjunta. Hemos construido un proyecto de ley que va incluido todo lo necesario, la seguridad agrícola, porque además también hay que tener en cuenta que los que invierten y trabajan la tierra también han vivido muchos momentos de la inseguridad donde han expropiado sus tierras, donde se han metido de manera invasiva, donde los criminales han querido robarle la producción, etcétera. Bueno, al regreso, Juan Carlos, este tema es bastante extenso, pero al regreso también tenemos que hablar de la frontera con Colombia. Ahí próximamente pues la toma de posesión de un nuevo presidente, pero de eso vamos a hablar al regreso ya en nuestro último segmento. Ya venimos con más de esta conversación amena. Estamos de vuelta en esta conversación amena a través de Global TV, Canal 5, conversando con Juan Carlos Alvarado, diputado y además secretario general nacional de COPEI. Ya entramos en nuestra última parte del programa y quisimos dejar la parte internacional. Recién ocurrieron ya a la segunda vuelta de lo que fueron las elecciones en Colombia. Hay un nuevo presidente que es Gustavo Petro, que tomará posición en los próximos días, en este mes de agosto. Sin embargo, ayer se produjeron declaraciones del canciller designado precisamente por Gustavo Petro, Álvaro Leiva. El canciller, quien fue designado, pues dijo que la normalización de las relaciones con Venezuela y la administración de Nicolás Maduro no significa que es automático la apertura de la frontera entre ambas naciones y que no deseará definitivamente el 7 de agosto como mucha gente esperaba. Eso, por supuesto, tiene sus razones de parte del gobierno colombiano, donde dicen y ellos argumentan que eso es un proceso que necesita ciertos ajustes importantes que hay que hacer de parte y parte y por ello no va a haber esa apertura. Eso quisiera que tú, Juan Carlos, como diputado, nos dijeras qué tan perjudicial, porque ya ha sido muy perjudicial el cierre de la frontera, pero qué tan perjudicial puede ser otro tiempo extra más este cierre de fronteras, tomando en cuenta que incluso, como te mencionaba fuera de cámaras, hay una gran cantidad, miles de niños que viven en la zona fronteriza del Táchira sobre todo, que estudian allí en Colombia y ese cierre de fronteras les ha dificultado mucho el seguir estudiando allá, que no debería ser, por supuesto, deberían estudiar aquí en Venezuela, pero ante la situación de la educación pues ya se conoce por cuáles son las razones. Sí, bueno, mira, efectivamente el día de ayer, lunes 8 de agosto, se pudo lograr ya entonces la instalación por parte del presidente Petro, esta reunión que se llevó hace días atrás dentro de lo que fue nuestro territorio nacional, en el estado Táchira específicamente, el encuentro de estos dos cancilleres, pues inicia un proceso bastante importante. Yo creo que más allá de ver lejana la posibilidad de la apertura de manera definitiva, sin duda esto es un proceso que debe ser netamente progresivo. Estamos hablando que fueron años de desconexión completa de relación bilateral de manera consular, diplomática, económica y comercial. Creo que esto debe llevar obviamente al afianzamiento y además al estudio de lo que debe ser realmente la articulación, cómo va a funcionar de manera organizada, pues lo que va a ser la ejecución por parte de los dos gobiernos en todas estas instancias. Tienes que reabrir el esquema de la relación consular y diplomática. Tienes que abrir el esquema de la relación comercial, pues tienen que empezar ahora los representantes de los distintos sectores que hacen vida productiva, no solo en Venezuela, sino también en Colombia,
a empezar a trabajar los trámites de legalización de cada una de las documentaciones que se encontraban vencidas, que no se habían podido tramitar porque no había ningún tipo de relación de oficina internacional, pero además de esto lograr la posibilidad de empezar a organizar y a estructurar lo que está de alguna manera en la parte productiva, cómo vamos a lograr entonces ese esquema. Lo que sí es cierto es que se acabó la zona de confort de alguna manera, ya tienen los días contados con cuenta regresiva, lo que se venían aprovechando de manera económica, bien sea, ojo, de manera económica desde la realización del esquema de planteamientos políticos, estamos hablando de dirigentes políticos que con la no relación entre Venezuela y Colombia de manera institucional le generaba algún tipo de beneficio económico, pero también a esto a cientos de personas que venían desarrollando lo que nosotros hemos conocido como las trochas que existían para el contrabando de gasolina, trochas para el contrabando de insumos de medicamentos, de alimentos, etcétera, que había trochas de todo tipo, ¿no? Y eran clasificadas. Pues ese tipo de acciones, pues a Dios gracias, se va a ir desvaneciendo y desapareciendo cuando entre en una normativa. De esa misma manera tenemos que también tomar en consideración algo. Una vez que se aprobó la Ley Orgánica de Zonas Económicas Especiales, se inició también ya un proceso de evaluación por parte de las islas ABC, Aruba, Bonaire y Curazao, que hacen pues realmente frontera marítima con nuestra Venezuela a través del Estado Falcón. Esto también hay que considerarlo y evaluarlo. Ya se encuentran estos gobiernos pues conversando para ver cómo evalúan la posibilidad del inicio del entendimiento a través de la frontera comercial y económica. Esto va a llevarnos, sin duda, Franklin, a lo que tú decías. Muchos de nuestros niños, de nuestras niñas, pero además de las familias que hacen vida en la frontera, nuestros venezolanos y venezolanas, tienen algún tipo de acceso a lo que es la economía dentro de Colombia. Pero no solo el tema de la economía y del comercio, el tema de la educación, pero también del sistema de salud. Muchos venezolanos, pues antes de los que están en la frontera, en vez de ir a San Cristóbal, porque no cuentan con realmente el equipamiento de los insumos médicos ahí en la frontera, se trasladaban al norte, norte de Estados Unidos, al norte de Santander, ahí mismo en Cúcuta. Pues eso llevaba de alguna manera de que las personas tuvieran un mayor y un mejor acceso a lo que es el sistema de salud. Muchos venezolanos además han logrado tener la doble nacionalidad y la documentación legal de estos dos países porque hacen más vida inclusive a veces en el estado de fronterizo en Colombia que en nuestro territorio nacional. Así pues es. Esto de alguna manera somos países hermanos y sin duda pues yo creo que a esto hay que buscarle el punto positivo y el punto positivo es el entendimiento primeramente del reconocimiento de las instituciones. Yo te digo algo, yo no soy militante ni pienso igual que Petro de manera política y doctrinaria, pero de alguna manera nos entró un fresco en nuestra organización política cuando supimos los resultados y que la victoria la obtuvo Petro. ¿Por qué? No porque milite en esa organización o haga vida ideológica igual que él, simplemente porque permite nuevamente la conexión necesaria que tiene nuestra Venezuela en el ánimo de la reactivación del aparato productivo, en el ánimo de los que hacen vida en la frontera, que algunos pensarán, bueno, esos son unos poquitos, no, son miles de venezolanos y venezolanas que hacen vida en la frontera con Colombia, que necesitan la apertura formal, legal, jurídica, económica, comercial de esa frontera, porque ellos siempre vivieron de allí y no es sencillo para ellos poder reactivar o retomar una actividad económica en el estado Táchira, por ejemplo, o en el estado Zulia, cuando no tiene realmente las herramientas o los mecanismos para poder tener un acceso. A pocos metros, a cientos de metros o a varios kilómetros, personas que viven en la frontera con el Colombia en el Táchira, cuando pasan esa frontera, tienen un mejor poder adquisitivo, mucho mejor que el que tienen en su propia tierra. ¿Qué hace? Trabaja durante todo el día en Colombia y regresa nuevamente a sus hogares a dormir. Pero además te digo, con los colombianos, muchos también atravesaban nuestra frontera para poder buscar insumos y llevarlos a Colombia porque se les hacía de mucho mejor y más fácil acceso. Entonces creo que esto de alguna manera va a generar un efecto bastante positivo. Sí, señor. Sin duda no va a ser algo de la noche a la mañana. Eso es una de las cosas que sí hay que decirle a la gente. Muchos pensarán que ya a partir de hoy, martes 9 de agosto, pues ya la gente puede iniciar un proceso normal, ¿no? Es un proceso que variablemente va a ser progresivo y que me imagino que las instituciones del Estado van a ir informando cómo se va desarrollando este proceso en el momento de la apertura de la relación diplomática, consular, empezar el inicio de la actualización de la documentación, al sector comercial y al sector industrial. Pudimos conocer además que se pudo llevar a cabo una reunión de industriales mixta, colombianos y venezolanos, que apuestan ya nuevamente al desarrollo y a la inversión en las tierras tanto venezolanas como colombianas. Yo creo que a eso, Franklin, y apostar siempre a la posibilidad de que nuestro país se vea realmente beneficiado. Una relación que nunca debió romperse, una relación que nunca debió además estar divorciada
del accionar, porque al final eso no le afectaba a Maduro o a los ministros o al partido de gobierno, eso afectaban a venezolanas y venezolanos que hacen vida de manera diaria en nuestra frontera. Así es, y precisamente hablando de frontera, ya nos quedan unos 4 minuticos por allí, pero no quiero dejar de tocar el tema de también que tiene que ver con la frontera, por supuesto, y son los grupos irregulares, los ex guerrilleros o ex militantes de la FARC, del ELN, ahora también se unen grupos paramilitares que tienen que ver más bien con el narcotráfico. Tenemos presos políticos también en Venezuela. Tú que estás involucrado en los derechos humanos, pues sabes que son más de 200. Es el caso del periodista Roland Carreño, de Javier Tarazona, que precisamente como director de la ONG Fundaredes estuvo denunciando lo que estaba pasando en la frontera con Apure, y a raíz de eso pues está detenido ya hace mucho tiempo, al igual que Roland Carreño. ¿Qué piensa COPEI de los presos políticos? ¿Cómo buscar resolver o, digamos, entablar ese diálogo con el gobierno, a ver cómo se disminuye esta cantidad de presos políticos según investigaciones que existen en el país? Sí, mira, voy a iniciar por lo que mencionabas en relación a los grupos irregulares en la frontera. Yo creo que inclusive ese divorcio que existía, o esa separación, no un divorcio, esa separación que había entre el accionar del gobierno venezolano y el gobierno colombiano, pues eso evitó la implementación de estrategias en materia de seguridad de Estado que permitiera abordar. Esa era una excusa, ojo con eso. Bueno, ya no hay excusa. Ya llegó la hora entonces de que ambos gobiernos, el gobierno colombiano y el gobierno venezolano, se sienten a trabajar de manera conjunta la construcción de una estrategia en materia de seguridad de Estado que permita abordar lo que ha sido el desarrollo de estos grupos irregulares en tierras colombianas, en tierras venezolanas, que se pueda evidenciar con precisión realmente cuál ha sido el esquema y el eje de acción por parte de estos grupos irregulares además que ha servido no solo nada más para el tema de ayudar en el desplazamiento de colombianos hacia Venezuela o de venezolanos hacia Colombia, sino que además de eso yo creo que es importante realmente abrir las puertas a lo que debe ser la justicia, y una verdadera justicia. Hoy en día nuestra Venezuela requiere, y ahí entro en el tema del cual menciona, de personas que se encuentran pues realmente presas, donde simplemente por pensar políticamente distinto han sido condenados, o aún inclusive hay unos que no han sido ni condenados. Yo particularmente he venido teniendo relación y contacto directo con la esposa del compañero Javier Tarazona, al cual ya he podido recibir 3 cartas en 3 oportunidades que he podido tener comunicación con ella. Esto es un proceso donde pues nosotros además, yo particularmente que hago bien en la Comisión de Diálogo para la Paz y la Reconciliación Nacional, hemos venido tocando varios temas. Y yo no quisiera hacerlo público porque quizás de alguna manera afecta al proceso en el cual hemos venido conversando de los distintos casos, así como el de Javier. Hay muchísimos casos en particular, mencionas también el de Roland, que lo han tocado otros compañeros que son miembros también de esta comisión. Yo creo que hay que hacer un esquema de ejercicio de voluntad política para poder encontrarnos. Ha llegado la hora que en nuestra Venezuela nos reencontremos todos los sectores y todos los factores, independientemente del partido que usted milite, independientemente de cómo usted piense doctrinaria o ideológicamente. Hoy ha llegado el momento de que todas las instituciones se puedan aglutinar y se puedan agrupar con un solo objetivo. ¿Y cuál es el objetivo? Trabajar en función de que nuestros venezolanos y nuestras venezolanas no estén pasando penuria. Un país rico en naturaleza, en petróleo, en agricultura, en agropecuario, en pesca, donde somos múltiples de diversas manos de obras que tiene nuestra Venezuela. Ha llegado el momento entonces que tanto el Poder Ejecutivo Nacional, Regional y Municipal, junto con las organizaciones políticas que nos oponemos, pues trabajemos en la construcción de ideas. Yo no puedo jugar y apostar al fracaso del gobierno nacional. ¿Por qué? Porque sencillamente el fracaso del gobierno nacional en los próximos 2 años va a llevar también al fracaso de la mejoría de cada una de las comunidades y cada uno de los ciudadanos. Yo apuesto a que el gobierno más bien mire realmente lo que está sucediendo en cada una de las comunidades y empieza a trabajar de manera inmediata en la solución de los problemas. Y nosotros vamos construyendo una opción más preferencial para los más desposeídos, que realmente el venezolano diga: yo voy a votar en un próximo proceso electoral porque confío en el poder electoral y porque confío en este proyecto económico y social que hoy me están presentando. Realmente yo me siento identificado. Bueno, Juan Carlos, el tiempo en televisión es corto y mucha información, muchos temas de qué hablar, pero nosotros agradecemos infinitamente el que hayas estado con nosotros aquí en Global TV, en Conversación Amena, y por supuesto en la ciudad madre de Venezuela y el estado Lara. Te deseamos un gran éxito en la labor que vienes haciendo como diputado, y por supuesto a COPEI, pues
que siga trabajando por lo que siempre ha trabajado el Partido Social Cristiano Copey, que es precisamente por lo social, por la gente de nuestro país. Un gran saludo a toda su dirigencia. Muchas gracias, Juan Carlos, por acompañarnos. Nosotros tenemos que despedirnos en nombre de todo el equipo técnico de Global TV, Cruz Montserrat, Juan Juárez, que es mi lucera, y de quien les habló, Franklin Mendoza. Gracias por permitirnos acompañarles allí donde quiera que se encuentren. Los invitamos para una próxima conversación amena. Que tengan una feliz noche y que Dios ilumine el camino por donde transiten. ¡Chao!